Ayer fue 23 de octubre y bueno, fecha clave. Una fecha clave. Vamos a hablar con acá el amigo trabajo, Bruno, dicho sea de paso. Roberto Paredes está con nosotros. ¿Cómo te va? Súper bien, Bruno. Feliz de estar contigo de nuevo. Periodista, comunicador, investigador, historiador, escritor, político, Roberto Paredes. ¿Te gustó lo del 23 de octubre? O sea, el documental ese. Un trabajo monumental. Hace 30 años de esto. Hace 30 años. Hace 30 años hubo esa manifestación. Fue una serie, como se explica ahí. ¿Sí? Tenemos imágenes. Que fueron también varias las manifestaciones. Sí. Inclusive hay una que, no sé pero hay alguien que hizo referencia a eso. Fueron a la casa de Rafael Franco a hacer vivas a Rafael Franco, ¿sí? Porque Rafael Franco era el símbolo militar de la línea dura frente a Bolivia. Por eso lo habían sacado del país varias veces. ¿Vos sabés quién lo trajo a Franco de vuelta? ¿Quién? José Félix Estigarribia. Así, che. Cuando gana Boquerón, ¿qué le regalo? Le dice Eusebio Ayala. Le quiero a Rafael Franco aquí en el Chaco. Así, le dice. Una actitud fantástica de Estigarribia. Ese comienzo, si me permitís, DJ Cool, el comienzo, podéis ponerlo de vuelta, digamos, ese comienzo, cuando se abre el libro y todo el comienzo que dejaste, que no lo pusiste. Aparentemente, nuestras primeras expresiones pudieran prestarse a interpretaciones erróneas. Cuando hablamos de una deuda de la sociedad con José Peguyari, no estamos sentando posturas a priori sobre la vida y obra del desaparecido político. Pero esta generación está obligada a revisar los trágicos acontecimientos del 23 de octubre. Esa es la deuda que hay que saldar. Los hechos del 23 de octubre hay que comprenderlos dentro de la dialéctica que condujo a la Guerra del Chaco. En el Paraguay se hacían esfuerzos para armar al país. La población sabía que se venía la guerra. Había dos tendencias marcadas dentro del gobierno. Una que ya se había convencido de la inevitabilidad de la guerra y se preparaba para ello. Y otra tendencia que pensaba aceptar ciertas transacciones. Justamente el acontecimiento de octubre apuró esa voluntad paraguaya hacia la defensa del Chaco, hacia la afirmación de los derechos del Chaco. Ya desde el 23 de octubre fue imposible cualquier transacción, por ejemplo, la cesión de Bahía Negra o algo por el estilo. Coste que yo no le culpo absolutamente de nada al presidente Guyari, quien prosiguió con los fondos propios del Paraguay sin endeudar el país, con este proceso de armarlo y de prepararlo para este acontecimiento trágico de nuestra historia, que fue la Guerra del Chaco. En el Paraguay existía el problema de la ocupación cada vez más acrecentada de Bolivia en el Chaco paraguayo. Había un sentimiento en el país de defender el Chaco paraguayo. El gobierno de entonces, que estaba organizando la defensa por dos circunstancias, por ese estilo austero que manejaba y por secretos militares, no contaba la compra de armamentos de Paraguay. Había un sentido pacifista en el gobierno de encontrar las soluciones necesarias y resolver el conflicto del Chaco por la paz. Pero independientemente de eso, por si hubiera necesidad, el país se iba armando. La opinión pública no estaba suficientemente informada, como no lo estuvo nunca, hasta que estalla el conflicto. Desde ese punto de vista había cierta conciencia generalizada en sectores urbanos de Asunción de que el Paraguay no se estaba preparando para la defensa del Chaco y tenía una política débil. Documentalmente está comprobado de que el gobierno de José Peguyari continuó la tarea del gobierno del doctor Eligio Ayala en los preparativos de defensa
de la Guerra del Chaco. Autores no liberales, inclusive hoy nos demuestran de que el gobierno siguió gestionando la compra de armas, el adiestramiento de hombres y un sinnúmero de actos buscando. Lo que ocurría es que a la voz pública, dentro de la opinión general, no se podía hacer ninguna propaganda para evitar anticipar los acontecimientos. Los motivos que se esgrimieron para justificar, digamos, esa manifestación del 23 de octubre son los que yo quiero desvirtuar ahora. El Paraguay estaba preparándose para la defensa del Chaco. El doctor Guyari, contra la opinión de algunos militares, ordenó la compra de 24 morteros, los famosos morteros, el arma secreta que Bolivia tardó un año después en utilizar en la guerra. Y en julio del 32 volvió a ordenar la compra de otros 12 morteros más. Durante el gobierno del doctor Guyari se largó un bono para la compra de 7.000 fusiles Mauser belgas. Compramos 400 y pico de ametralladoras livianas y pesadas. Bueno, interesante. Y toda esta gente, toda esta gente tan valiosa que nos legó tantas cosas y bueno, ya muchas de ellas ya no están, ¿verdad? Bruno, no se hace mención a dos hechos fundamentales. ¿Cuáles? Que yo varias veces mencioné en tu programa, que son legados de José Patricio Guyari. Sí. Uno, cuando se produce la crisis del Fortín Vanguardia, él ya había asumido la presidencia, y hay una retomada del Fortín Vanguardia que ocupaban los bolivianos y los sacó medio a balazos de ahí Franco el 5 de diciembre y se ordena la movilización en ambos países. La guerra ya se iba a dar y la movilización tanto en Bolivia como en Paraguay fue un fiasco, ¿verdad? No hubo, se tuvo que suspender la guerra por falta de preparación de ambos contendientes. Así, ¿sí? Pero en ese momento Guyari hace algo inédito en la política paraguaya. ¿Qué cosa? Convoca a la formación de un Comité Nacional de Defensa, de la que participan todos los sectores políticos. Estuvieron representados las 3 corrientes liberales de entonces, los 2 sectores colorados de entonces, la Liga Nacional Independiente y la Iglesia. Inédito. 3 corrientes liberales. 3 corrientes igual liberales. Que las que existen ahora, entonces. Claro, siempre existe. El Partido Liberal siempre tuvo divisiones simpáticas. No, pero ahora hay 3 corrientes también. Siempre hubo 2 o 3 corrientes. En un momento llegaron a estar 5 partidos liberales. ¿Sí? En tiempo de Stroessner. 5 partidos. 5 partidos. El liberal TT, el liberal radical y el liberal radical auténtico y el Partido Liberal Unificado. 5 partidos. ¿Y el liberal? Y el liberal es el Partido Liberal TT, porque es castigado por Levi. Ese es un legado porque decía, ¿sabes qué les dijo José P. Guyari a los tipos? Le dijo, señores, este tema de la defensa del Chaco no es un tema del gobierno de José Patricio Guyari, es un tema de todos los paraguayos. Claro. Vamos a unirnos, todos los paraguayos vamos a unirnos para defender el Chaco. Una iniciativa inédita, para mí fabulosa. Y el otro gran hecho fue la sucesión presidencial, porque la guerra se inicia en junio del 32 y el gobierno tenía que asumir en agosto, 2 meses después, ¿verdad? Claro. Entonces los guyaristas le decían a José P., ya yecana con transmisión de mando, dice, hay guerra, dice. No, le dice José P. a la gente, a sus seguidores. Eusebio Ayala ganó las elecciones. Vamos a cumplir. Y se va a cumplir. Se va a hacer la transmisión de mando presidencial, se hizo en plena guerra, plena contienda bélica. Recién ahora yo no tenía noción. Yo ya dije una vez acá. En plena guerra. En plena guerra. ¿Por qué fue importante, Bruno? Porque fíjate que asume Eligio Ayala el 15 de agosto. En una ceremonia bastante austera por las condiciones del país, estaba en guerra el país, ¿verdad? Asume y da la orden de recuperar. La primera orden militar es recuperar Boquerón, ¿sí? La famosa batalla de Boquerón, llamada batalla decisiva, porque Paraguay consigue recuperar Boquerón y a partir de ahí... Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Dije Eligio.
me equivoqué. Sí. Eusebio. Es correcto lo que dicen en que José P. continuó la política iniciada por Eligio Ayala de armar, preparar al país para la contienda. Por eso se hicieron las 2 cañoneras. Sí, claro. Cañoneras nuevísimas, así tipo tener 2 Ferrari 0 kilómetros era, más o menos en la época. Ningún país latinoamericano tenía. Paraguay tenía 2. Sí. Porque se basaban en una estrategia que después vendría a cambiar Estigarribia. Porque la idea era dejar que los tipos tomen todo el Chaco y desde el río sacarlos a balazos. Pero Estigarribia le dice: sobre hecho consumado no se puede combatir. Decime, ¿y por Peleémosle qué? en el Chaco. Sí, y por qué si se ganó la guerra, si se obtuvo ese, digamos, ese andamiaje bélico interesante por parte de Paraguay, como primera vez, ¿verdad? Mandó a hacer estas cañoneras y todo ese tipo de cosas, y aviones franceses que vinieron comprados por Paraguay. ¿Por qué lo del 23 de octubre? Lo del 23 de octubre Donde era... decía la gente que no, Paraguay no se estaba armando bélicamente. El problema es doble, digamos, que yo creo que los paraguayos tenemos que entender, ahora es peor, porque con este aparato que existe hoy, todo el mundo ya es protagonista y todo el mundo se volvió constitucionalista, Sí, ya es especialista parte de en la todo. historia. En la época también, como uno de los entrevistados señaló, hay cosas que vos desde un gobierno no podés hacer público, porque de alguna manera le estás pasando información al adversario, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, hay cosas que los gobiernos obligatoriamente tienen que hacerlo en silencio. Pero ¿cómo entendía la población? Que había todavía una suerte de desidia, de desinterés, o por lo menos no un interés suficiente en cuanto a la defensa del Chaco. Y por eso esa fue Y la el base. avance de los bolivianos Y también. el avance de los bolivianos, que era descarado, pisar fuerte en el Chaco y todo ese tipo de bravuconadas. El paraguayo estaba irritado. Por eso se unieron todos los paraguayos, pese a lo del 23 de octubre, que fue grave, 11 muertes, todo ese tipo de cosas. Se manifestaba, no es que se manifestó contra José P., se manifestó por una defensa más firme del Chaco. Eso es lo que la gente buscaba, ¿no? Y fíjate que uno de tus entrevistados, que no apareció ahí, pero recuerdo bien, Siriaco Duarte, dice: eran unos desubicados. ¿Pero por qué dice él? Porque nosotros y los comunistas éramos contrarios a la guerra. Había una línea antiguerrerista, ¿sí? Pero era insignificante, marginal. Es cierto, estuvieron en parte siguiendo doctrinas que se llamaban guerra a la guerra. O sea, no a la guerra. A la guerra. Guerra a la guerra. A guerra a la guerra. Sí. Porque ustedes no estaban de acuerdo con la guerra propiamente. Nosotros no, yo sí. Digamos, siempre estuve de acuerdo con salidas medio violentas, ¿no? Y como diría Guillermo Caballero Vargas, a veces incluso es preferible un fin violento que una violencia sin final, ¿sí? Porque hay procesos que son violentos y no tienen fin, y a veces es importante darle un corte violento antes que una violencia sin final. Bueno, se nos agota. Lindo es el material, lindo. Sí. Yo creo que le faltó... ¿Por qué lo de la Unión Nacional, Bruno? Es un tema que yo vengo reivindicando, vos sabés, de hace años. Y el primer caso sin precedentes fue el lanzado por José Patricio Guyari, después de la crisis del Fortín Vanguardia del 28. Bueno, y este programa, todo el programa que se llamó ¿cómo que se llamó? Lo del 23 de octubre, justamente. Sí. Ustedes lo pueden ver en YouTube de Bruno Masi, todo el programa completo, ¿verdad? Y acá no es nada no pasa por el fanatismo ni el parentesco acá, ¿eh? Por favor, yo quiero destacar eso porque yo hice guerra a eso cuando me propusieron la producción hace 30 años, pero yo no voy a tomar partido de absolutamente nada. Yo voy a reflejar lo que la gente que sabía decía y manifestaba simplemente, y estaban los que estaban a favor y los que estaban en contra también, que participaron ahí. También en la fanpage de Facebook de Bruno Masi y en YouTube de Bruno Masi ustedes pueden observar y también recordar, reverdecer lo que fue la guerra, el famoso 23 de octubre,
que anticipó a la guerra del Chaco con Bolivia del 32 al 35. Bueno, ¿cómo está el presidente o ex vicepresidente que hoy senador? No, expresidente, no vice. No, ex. Ex. No, ¿cómo está el expresidente Fernando Lugo a nivel salud? A nivel salud está en condiciones fantásticas. Te voy a dar una primicia, me gustaría que... ¿Fantástica de qué? Un proceso de recuperación aceleradísimo, que yo varias veces llamé la atención sobre eso, y hasta familiares pusieron en duda que estaba diciendo la verdad. O sea, está mejor, ¿verdad? Claro, porque los partes de su médico de cabecera es que no mueve las piernas, no mueve los brazos, no consigue interconectarse. Y ayer recibió una visita clave. ¿Quién? Fernando Lugo. Fernando Lugo. ¿Y quiénes lo visitaron? Y te voy a pasar el mensaje de uno de los visitantes y vas a saber quién lo visitó y después te doy el nombre de la otra. Bueno. Sí, me pones por favor el... ¿Sí? Hola Fernando Armindo, saludos, abrazote, muchas bendiciones, mucha salud. Sé que estás realmente mejorando rapidísimo. Te mando desde aquí un fuerte abrazo y deseo de pronta recuperación. Te esperamos lo antes posible, mi hermano querido. Abrazo, el aprecio de siempre, Fernandito. Fuerza que... Y este no es Cachito, ¿acaso? Cachito Salomón. Y este no es el presidente del Congreso. Estuvo ayer acompañado de una senadora visitándole a Fernando Lugo. Me gustaría que le llames. Lilian Samaniego. Lilian Samaniego. Se fueron a Buenos Aires. Se fueron a Buenos Aires y estuvieron con Fernando Lugo. Y van a dar un testimonio que respalda, pero de punta a punta, lo que yo vengo diciendo desde semanas atrás. ¿Qué sosteníamos? Que estaba recuperándose y con una rapidez inesperada, según los propios médicos tratantes. Era asombrosa la recuperación. Bueno, y entonces quiere decir que esta precandidatura de Lugo al Senado sigue en pie, entonces. Sigue en pie. La justicia electoral de hecho manifestó claramente que él estaba en condiciones de seguir siendo candidato, ¿sí? Y esto viene a dejar un poco, le da tranquilidad a mucha gente y a lo mejor le da bronca a otra gente. No puede satisfacerle a todos, como diría Stroner. No puede darle gusto a todos. No somos el dólar. No somos el dólar. Que el dólar le gusta a todos. O sea que ayer viajaron entonces, o sea, se entrevistaron o lo vieron o estuvieron con él Lilian Samaniego y Cachito Salomón, allá en Buenos Aires, con Fernando del Lugo. Partido Colorado estuvieron con Fernando Lugo conversando y ellos te pueden referir. Los dos son colorados. Los dos son colorados y los dos te pueden referir con absoluta, sin por qué mentir, ¿verdad? ¿En qué condiciones se encuentra Fernando Lugo? O sea, es una condición que difiere mucho de los informes que se habían dado, que es lo que a mí me irritaba sobremanera. Por eso yo insistía en el tema de contar la verdad a la ciudadanía sobre las condiciones en que se encuentra el presidente. Mañana se presenta con su dupla la chapa de Euclides Acevedo y Jorge Querey ahí en la Costanera. Van a insistir y asegurar una vez más. Va a haber una carreata en la Costanera, una manifestación, una caravana. No, y yo te estoy preguntando a vos, ¿qué va a pasar mañana? Si vos me estás informando. No, si vos sos íntimo amigo de Euclides Acevedo. Por Dios. Vos no sos íntimo amigo de Euclides. No, yo soy amigo de Euclides Acevedo, pero nosotros desde el punto de vista político, yo varias veces te comenté, ahora ya hace más de 2 meses que estoy distanciado. ¿Y por qué estás distanciado? Hace 10 días tuvimos una última conversación. ¿Por qué estás distanciado? Y porque no tenemos acuerdos, no llegamos a coincidencias suficientes. ¿Cuánta plata vos querés? Yo no es cuestión de plata. No es cuestión de plata. No es cuestión de plata. Lo bueno se hace gratis siempre, ¿sí? Como hacer el amor, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay plata de por medio ya no es agradable. Bueno, atendeme. Bruno, yo acá en tu programa, antes de que llegue Trejo, Trejo, el famoso, ¿cómo que se llama? Euclides Acevedo estaba en casi 20 puntos.
No, ¿cómo que se llama el Trejo? Germán. No, pero él que es, él es una suerte de mandrake electoral. Así le presentó. Mandrake el mago. Así le presentó el candidato, pero yo le decía, por Dios, este no estuvo en nada. No estuvo en donde dice haber estado, no estuvo en Lima, supuestamente haciéndole ganar a Castillo. Ahí existe un tipo llamado Vladimir Cedrón, de izquierda declarado, ese sí que es de izquierda declarado, consecuente, jamás le iba a dejar pisar siquiera un local de Perú Libre, ¿verdad? Ellos manejaron la campaña con absoluta autonomía, la de Petro también, y cuando averiguamos en México se mataron de risa de nosotros, ¿verdad? Dice que hay miles de protestas contra Petro ahora allá en Colombia. Che, ¿qué está pasando allá? Miles de manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia en rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno de izquierda de Gustavo Petro en medio de una fuerte devaluación de la moneda local frente al dólar. Bueno, pero lo de Euclides Acevedo y Jorge Querey va a ser mañana a las 19:30 en el Salón de Eventos Talleyranta, ahí en la Costanera. Lanzamiento de la dupla presidencial Euclides Querey, 19:30. Mañana es martes 25. Salón de Eventos del Talleyrán Costanera. ¿Y vas a estar vos ahí? No. Es más, un espacio como ese, elegir para un acto como el que me estás hablando, me parece un despropósito, como mínimo. ¿Así? Un acto desubicado, ¿no? Vos, cuando te declarás popular, busca un espacio popular para, ¿sí? Una plaza pública. Por eso te pregunté si no habría una caravana, ¿verdad? Por ejemplo. No, va a ser en el Salón de Eventos Talleyrán de la Costanera. Es uno de los más requintados salones que se han construido en los últimos tiempos. Me consta porque estuve en, creo que 2 casamientos y un cumpleaños de 15. Y estuve en el acto de lanzamiento del libro de tu primo, Carlos Mateo, que dicho sea de paso, yo creo que llenó un espacio gigantesco. Carlos Mateo tiene que venir por acá, Carlos. Hace rato no aparece. Tendría que invitarle. Hace rato no aparece. Bueno, y esto del EPP, de este Osvaldo Villalba. Ese era el principal líder del EPP. Que fue eliminado, este principal líder. Y él tiene algo que ver con esta señora Villalba que está presa. Es el hermano. El hermano este. Es el hermano. Es una cuestión así de... Y el otro que murió interesante porque dice que es alguien que se unió al EPP al desmontarse el otro grupo que era la Alianza Campesina Armada, ACA, ¿no? Sí, un movimiento que se fue desarticulando. Murieron 5 en realidad, pues 2 indígenas también. 2 indígenas también. Sí. No sabemos en qué circunstancias reales. El informe de la fiscalía, pero yo no sé si eso tiene un sustento firme, dice que fueron fusilados por los que después fueron muertos. Bueno, el EPP mató a una pareja de indígenas antes del enfrentamiento, según la Fuerza de Tarea Conjunta, que a su vez eliminó al principal líder de la banda criminal EPP, Osvaldo Villalba, que fue abatido, y otros más. Y en el marco de todo esto, Mario Abdo Benítez viaja al norte tras este enfrentamiento, así que se trasladó ayer domingo hasta el norte del país el presidente para informarse sobre el enfrentamiento entre miembros de la Fuerza de Seguridad y supuestos integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué pasa en Brasil? Rápidamente se nos van los minutos. Sí. Jair Bolsonaro dice que es el que más está sumando según las encuestas. Lula se estancó. ¿Estás de acuerdo vos? Puede ser, son encuestas. Yo creo en las encuestas. Puede ser que no, es cuestión que se va a resolver el domingo. Lo que sí es cierto es que... ¿Cómo el domingo? El domingo 30. Y sí, el domingo 30. Pero no es este domingo. Claro que sí. Este domingo, claro. Este domingo están faltando días, que es lo que dice Lula. Este domingo ya es cierto que sí. La pucha. Vi una entrevista en CNN. Se está caldeando la historia. Se está caldeando porque las encuestas dan
casi un empate técnico. O sea, Lula estaría 4 puntos encima, pero como hay un margen de error de 2% hacia arriba o hacia atrás, ¿no? O hacia abajo, sí. O hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, existe la posibilidad de un empate. ¿Sí? A 9 técnico, días, pero, dice. o sea, un triunfo muy ajustado. Ahora, habría que ver, ¿verdad? Esto salió el viernes. A 9 días de las votaciones, el presidente Jair Bolsonaro y candidato a la reelección es el que más creció en las encuestas de intención de voto allá en Brasil. El margen de error del último sondeo es más o menos 2 puntos, como bien decías, por lo que analistas concluyen que existe un empate técnico. ¿Y qué va a pasar si Lula va a ganar por una diferencia de 6 millones de votos? ¿Así? Que dicho sea de paso, es la misma cantidad con la que ganó la primera vuelta. La primera vuelta. ¿Y qué pasa si hay un empate? ¿Qué pasa si hay un empate? Y si hay un empate, imaginariamente, y hay que hacer una tercera vuelta. O sea, un voto ya es la diferencia. Un voto ya es la diferencia, pero si hay un empate, que puede darse un empate, se tiene que votar de nuevo. Pues es que acá hay un antecedente de eso, Bruno. ¿Cuándo ocurrió Nosotros eso? no tenemos doble vuelta, pero hubo un empate en el interior. Ramírez Zamonini, eso estaban en la justicia electoral. Y empatan los 2 primeros candidatos, un liberal y un colorado, son convocados a la justicia electoral y se les dice, señores, van a tener que votar de nuevo. Y aceptaron. Y en la siguiente vuelta ganó uno por 10 votos. Bueno, yo quisiera saludar muy especialmente al querido amigo Hugo Montgomery del canal 21 de Tigo Star. Está de cumple, Huguito, un abrazo grande. Te estamos saludando desde aquí, desde esta cabina de cristal, deseándote lo mejor, querido Hugo Montgomery, viejo amigo de tantos años, un luchador también. Así que lo mejor, y simplemente también no podemos dejar de mencionar las cotizaciones de monedas. Así que Hugo, un abrazo enorme, y las monedas van de acuerdo a también las apetencias de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que estar, sí, bien organizados numéricamente para hacer algún regalito a Hugo Montgomery, por ejemplo, porque ¿qué pasa si no le llevamos una torta, por ejemplo, con una velita encendida a Hugo Montgomery? Se va a enojar. Bueno, las cotizaciones de monedas nos presenta Cambios Alberdi, presenta estas cotizaciones, confianza y solidez. A ver, el dólar está a la compra a 7.060, a la venta a 7.115 guaraníes, el euro a la compra a 6.900, a la venta a 7.140, el real a la compra a 1.295, a la venta 1.355, el peso argentino a la compra 25, a la venta 26. Cambios Alberdi, confianza y solidez, que tiene una casa central aquí en la zona de Villamorra, sobre la avenida Mariscal López 4217, casi Capitán Dimas Mota, en Asunción, con este teléfono 021-609 905 609-905, el teléfono directo de Cambios Alberdi. El dólar nuevamente, la divisa de Estados Unidos a la compra a 7.060 hoy, y a la venta a 7.115. Hoy es el 24 de octubre, 30 ya de las 12. Bueno, Record Electric está con nosotros, tiene un teléfono 517-5000, están las motobombas Saer italianas muy buenas, y en Italia, entre paréntesis, en Italia está organizándose esta señora Maloni, justamente de el ultraderechista equipo político Giorgia Meloni, que hace historia en Italia y busca calmar temores en Europa. Nombró este sábado un gobierno que muestra su voluntad de mantenerse en buenos términos en la Unión Europea.
Record Eléctrico, nosotros 517 5000, el teléfono 517 5000. Están los generadores Resa, buenísimos para jamás quedarnos sin energía eléctrica. Record Lux, la división lumínica de Record Electric, y también la casita gourmet de Judith, que jamás nos abandona, donde encontramos el mejor gourmet, sanísimo, apto para diabéticos, celíacos e hipertensos. Dice que de ahí se alimenta Fernando Lugo, pues ese progreso. Es correcto, por y eso, nosotros mismos ahora progreso. vamos a comer ahí. Claro. Al fin termina el programa y nos vamos. Claro, entonces no nos vamos a enfermar nunca. Claro. ¿Dónde queda la casita gourmet de Judith en Teniente Héctor Vera 1258, Casi Malutín, detrás del Paseo Carmelitas? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, querido Roberto Paredes.